Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión, en Popular Televisión, su televisión regional. Hoy con el equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo. Muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, muy buenas, un saludo. Vamos a comenzar con una noticia empresarial, económica, que afecta directamente a nuestra zona de influencia, como es la más que posible fusión de Unicaja, del Banco Unicaja, que era la unión de cajas del sur de España, con Liberbank, lo que era Caja Cantabria, con Caja Asturias, Caja Extremadura y Caja Castilla-La Mancha. Bueno, el nacimiento de este posible banco, que se podría formalizar en el primer semestre del próximo año, situaría como la sexta entidad en el ranking nacional. Tiene bastantes ventajas a priori esta fusión, aunque habrá que haber otros detalles. En el aspecto territorial, prácticamente Unicaja no tiene oficinas en el área de influencia de Liberbank, lo que significa asegurar un montón de puestos de trabajo y pudieran ser complementarias. Don Carlos Pajares. Pues de lo que conocemos, en principio una magnífica noticia. Es complementar dos líneas de actividad financiera que, como bien decía, en principio no va a llevar aparejada la amortización de puestos de trabajo, se complementarían francamente bien. Es hacer una entidad financiera más grande. En España necesitamos entidades financieras grandes con capitalización y con recursos suficientes para afrontar las necesidades que tiene el país y, en definitiva, por lo que poco vamos conociendo, todo muy buenas noticias. Don Aurelio. Bueno, yo creo que esto a nosotros cada vez nos queda más lejos. En la medida que no se amortizan puestos de trabajo, pues muy bien, pero ya no es Caja Cantabria. Caja Cantabria es un mero comparsa en Liberbank y es pues una entidad que aquí suelta en este aquí todavía nos suena. 5%, claro. Aquí todavía nos suena, pero usted va por el resto de España, es Caja Asturias, o sea que Caja Cantabria ya ha dejado de existir. Esto hubiera tenido sentido pues en el momento que esto era Caja Cantabria, haber hecho una entidad quizás más grande, más fuerte, con digamos organizaciones hermanas y en la misma línea, pero hoy bueno, Liberbank puede ser un poco más grande, no sé cómo nos puede afectar. Yo lo único que valoro es que no sea una entidad que aquí ya tenga pues instalaciones y tenga gente y que no se amorticen puestos de trabajo, pero creo que nos afecta mínimamente. Desde el punto de vista laboral parece que sí, que la noticia es buena porque no tiene infraestructura alguna que yo sepa, no la tiene, ni siquiera una oficina me parece, Unicaja en Cantabria, por lo tanto, muy bien, y creo que en Asturias y es complementaria. Otra cosa es retrotraernos a años atrás cuando se hizo las fusiones, ¿no? Caja Cantabria en su día se iba a fusionar, estaba casi hecho en aquella tarde, con Ibercaja, Aragón, Rioja, una zona muy... Y por cuestiones políticas, que algún día se sabrán, se fusionó con Caja Asturias, que no tengo nada contra Asturias, sino todo lo contrario. Les considero una tierra maravillosa. Pero a nivel bancario nos hubiera venido mejor con una potencia como es Ibercaja, que ahí se ve, que sigue navegando sola, y con una capitalización muy interesante, y que yo estoy en contra de que las entidades tengan que ser por narices más grandes. Lo que tienen que ser es rentables. En España lo que se ha creado es, y en Europa, perdón, grandes organismos, grandes empresas, etcétera, que son imposibles luego de destruir, porque claro, el problema se atacaría ya a los propios estados. Pero eso no es flexibilidad. La flexibilidad actual exige una dinámica mucho más rápida, etcétera, que entidades especializadas en zonas podrían dar. Pero bueno, y eso es harina ya de otro costal, agua pasada no muere molino, pero la historia quedará ahí.
la historia quedará ahí. Pues sí, fue una pena, pero lo cierto es que las cajas, yo creo que prácticamente no se salvaba ninguna, estaban todas económicamente en un estado no muy bueno y la necesidad de la fusión entre todas era algo evidente. Sí es cierto que al final las propias fusiones se realizaron más teniendo en cuenta criterios políticos que criterios económicos y de viabilidad. Y bueno, pues en ese momento pues Caja Cantabria perdió posiblemente la posibilidad de haber tenido un poquito más de influencia en la fusión que se podía haber producido en aquel momento. Pero cambio, claro, no, pero bueno, la realidad es la que es, Caja Cantabria ya no existe, Liberbank, sobre todo Caja Asturias... Existe como fundación, existe como fundación. Que tiene, me parece, que no sé si es ahora actualmente de Liberbank debe tener un 12, un 14%, sí. Pero luego quedará así suelto y tendrá un 6, un 7, bueno, es un paquete importante, desde luego, pero... Vamos, es un 7% de una entidad mucho más grande. Mucho más grande, me supongo yo, aproximadamente, estoy hablando así. Lo que sí es cierto es que en ese momento el polo de influencia pasó de estar en Santander a estar en Oviedo y eso lo hemos sentido. Pero eso ya desgraciadamente no va a tener paso atrás. No, entre todo porque su presidente, que ahí estuvo en la jugada, señor Menéndez, hizo la jugada maestra con otros apoyos políticos y yo no sé qué hicieron los señores del Partido Popular y de otros partidos que estaban en aquel Consejo de Caja Cantabria. Entonces, bueno, prefiero no saberlo porque realmente creo que hubiera sido, y esto es una opinión muy particular, mucho mejor una fusión con Ibercaja que con Caja Asturias y con Castilla-La Mancha. Pero en fin, como no tiene solución es hablar de algo que ya pues es historia. No, y hubo una ruptura total con todo lo que era la línea de actuación de Caja Cantabria. Al llegar Liberbank, cancelaron prácticamente. Bueno, eso pasó en todas las cajas, todas sus líneas con la pequeña industria, el pequeño negocio, con familias, en fin, quiero decir que cambió radicalmente. Pero ahora lo están recuperando, hay que decirlo, de actuación de la banca. Ahora hay una vocación, incluso se creó un consejo asesor aquí en Cantabria, en el que están personas insignes y se ha intentado poco a poco, cuanto los resultados lo están teniendo, pegarse más al territorio y no sé, yo creo que van en esa línea y es positivo. Bueno, vamos a cambiar de tema, teníamos que hablar de esto porque afecta directamente a Cantabria. El Banco Central Europeo, los efectos de la baja natalidad tienen su repercusión y va a rebajar la cuota de España en la compra de deuda del 12,5 al 11,9 en la hipotética solución de compra de deuda. Porque lo que va a hacer el Banco Central Europeo a partir del 1 de enero es recomprar ya deuda existente, no va a haber mayores compras de deuda. Luego los estados de la Unión Europea tendrán que mirar muy bien su financiación. Pinta mal, como siempre. Ese es un asunto de que en esta vorágine de gasto que se ha metido el gobierno español, Dios quiera que todo vaya bien, la recaudación vaya bien, pero en 6 meses podemos estar lamentándolo. Lo que he dicho yo siempre, la cuota de la hipoteca, entre comillas, que pagaba el Estado español era asumible porque se pagaban pocos intereses y porque nos estaban financiando. Ahora vamos a pagar más intereses porque la deuda casi seguro que va a empezar a ser más cara y encima nos van a financiar menos. Nos van a financiar lo que vence, no sí, lo nuevo. No lo nuevo, por lo tanto, bien, a ver cómo lo hacemos, porque además eso, en la dinámica de gasto que hemos entrado, vamos a ver cómo afrontamos los pagos. Don Aurelio, este es un tema que para el gran público, digamos, o para los ciudadanos en general, pues solo los medios económicos lo recogen, la prensa económica la leen profesionales nada más, o aficionados a los temas económicos, interesados en los temas económicos, pero el ama de casa, el trabajador, y la mayoría de las clases sociales no están en estas grandes cosas, que es donde se cuece este asunto y que acaba teniendo al cabo de los meses una trascendencia. Sí, hace aproximadamente 6 o 8 años se inició a través del Banco Central Europeo pues una reconducción de la economía, una reactivación de la economía dada la situación de precariedad en que se encontraban los países, pues de ayudas, de compra de deuda para dar la oportunidad de poner en marcha todos los modelos económicos o el modelo económico de cada uno de estos países. Lo que sucede es que en países como España, yo no sé si quizás por la cuestión política o porque los políticos se han dormido en sus laureles, es que nos ha cogido, nos llega el cambio con los deberes sin hacer.
Es decir, estamos como el primer día, no como el primer día, con nuestra deuda que se ha doblado. Debemos el doble. Y no existe ni un solo proyecto de reconducción de una economía más sólida, de mayor recaudación, porque cae, como bien dice usted, la población, el paro no disminuye. En fin, quiero decir que nos han cogido en la peor de las situaciones, con una deuda disparada, con unos intereses que están subiendo y sin visos de que nuestra economía pueda recuperarse, porque además los problemas políticos que tenemos están candentes, están en plena efervescencia, no hay ninguna posibilidad de que esto mejore. Vemos cómo está Cataluña, que eso está teniendo una incidencia tremenda, vemos la situación política general de un gobierno con una precariedad también extraordinaria que no le permite hacer nada, ni siquiera aprobar unos presupuestos que son vitales para recuperar la economía de un país y para inspirar confianza, porque es otra de las cosas. Sobre todo que dice una cosa tenemos hoy y mañana otra. Claro, no, es que no hay una línea de conducta porque no la puede haber, sobre todo cuando hay un personalismo como el que se da en Sánchez, ¿no?, el presidente. Yo quería decir una cosa. Sí. Financiarse, tener deuda, en principio por sí no tiene por qué ser malo, siempre y cuando la deuda, ese endeudamiento al que tú te sometes, sea para conseguir que tus estructuras económicas funcionen y generen riqueza. Sí. Nosotros el problema es que además de endeudarnos muchísimo, que nos hemos endeudado muchísimo, es en deuda improductiva. Eso, es gasto corriente. Exactamente, que no genera riqueza. Por lo tanto, como bien decía don Aurelio, al final nos han pillado sin los deberes hechos. Una economía que no ha salido de la crisis, que no es capaz de generar productividad y que tiene que hacer frente pues, a ese pago de la deuda ingente. Y mientras, pues ahora mismo ha estallado un malestar tremendo entre la organización COE-CEPIME a nivel del Estado, porque parece ser que se ha pactado con los sindicatos cambios en la reforma laboral, pero a mí lo que me llama la atención, porque esto son cuestiones de negociación y de tácticas, pero a mí me hace gracia las ocurrencias que hay por parte de algunos dirigentes, ¿no? Es decir, propone que hay que fichar en las oficinas, porque dicen que eso lo que va a generar son puestos de trabajo. Y lo que va a generar, dicen, es que si uno trabaja 4 horas, solo trabaje esas 4 horas, como si no hubiera... Es decir, ideas peregrinas. A mí lo que me parece es que eso es un atentado a la libertad. Para mí, desde mi punto de vista. Es un atentado a la libertad, porque ya nos van a controlar todo. Es decir, oiga, usted tengo que fichar. Una fábrica grande de 2.000, 1.000 trabajadores, 500, etc. Pero diga usted, aquí tenemos una persona que se dedica al tema comercial, como es don Aurelio, si tiene 4 o 5 comerciales, ¿cómo les va a hacer fichar? Si están en Reynosa, o están en San Vicente la Barquera, o están en Santander. Es decir, que son algunos de estos proyectos, de verdad, yo no digo que sean malintencionados, no lo pongo en duda por ese lado. Lo que digo es que son de mentes que yo no sé si no han trabajado nunca. Yo creo que no han trabajado nunca porque son propuestas realmente absurdas. Don Aurelio. Sí, efectivamente, son ocurrencias que yo creo que tienen como base el desconocimiento. Sí. Es además la falta de motivación. Hoy la frialdad con que funcionan en relación con las personas, con el trabajador, es la falta de motivación y de darle, yo diría, hacerle colaborar en los objetivos de las empresas, hacer ver a la gente que la empresa es, en buena medida, es su empresa. Sí. Y todo esto... No, aquí presenta la empresa como adversario. Efectivamente. Error hay hostilidad y es el enemigo, ¿no? Es el enemigo. Y mientras esto no se cambie, yo creo que en España no vamos a avanzar, porque es exactamente lo contrario de lo que sucede en Alemania. Sí. Usted ve la integración que existe y además que lo ven como si fuera su propia empresa, el alemán, la empresa en la que trabaja, pero también son las actitudes que hay por parte de los sindicatos que generan esas actitudes, por un lado, y por otro lado, las empresas que responden. La empresa alemana no quiere despedir a trabajadores y habrá momentos que sucede, como está sucediendo ahora, pues con las automovilísticas. Aquí Valencia ahora está en una situación que yo creo que para enero, febrero lo va a pasar muy mal. Bueno, pues en Alemania el personal no es despedido, sino que de alguna manera se ponen de acuerdo entre sindicatos y trabajadores y empresa para que ese empleado siga perteneciendo a esa empresa, aunque sea trabajando menos horas, sacrificando un poco su estatus, su situación económica, pero sabe que no va a ser despedido de esa empresa.
Y esto en España no sucede. Es que tenemos unos sindicatos del siglo XIX, en términos generales, sobre todo comisiones y UGT, otros también. Y no digo todos, porque también en esos sindicatos hay gente maravillosa que está puesta al día y que tiene magníficas ideas, por tampoco quiero generalizar. Pero en el fondo siguen con esas ideas de la revolución industrial, que no sirven en absoluto para ahora. Entonces, con una serie de derechos, claro, así están quedándose en la afiliación, así se están quedando en su falta de credibilidad. Y lo mismo tengo que decir de las organizaciones empresariales, que como otro día decían los de la pequeña y mediana empresa, es que esos son también profesionales de la representación. Podríamos hablar de COE, CEPIME, lo que ustedes quieran, lo mismo que lo de los sindicatos, su credibilidad cercana a cero. La noticia a mí no me gusta por muchos aspectos. Lo primero, porque se pervierte la filosofía del diálogo social. Exactamente. El Estado lo que tiene que estar es para mediar entre la negociación de dos entidades, que son empresarios y sindicatos. Pero no es una tercera parte de la negociación, sino es un mediador en esa negociación. Y al final el Estado se convierte en un negociador más que hace girar su balanza, dependiendo del signo político, hacia un punto, hacia otro, pero no con la idea precisamente de mediar en ese diálogo social. Luego, otra cuestión que es muy preocupante, curiosamente, los aspectos que se van a modificar o se pretenden modificar del Estatuto de los Trabajadores son aquellos que hacen prevalecer precisamente la eficacia y el valor de los sindicatos sobre la negociación en la propia empresa. Estamos hablando primero también de la ultraactividad de los convenios, que es una mala noticia. Lo que significa es que una empresa, cuando acaba la negociación, se ve abocada a seguir manteniendo, aunque su situación económica sea mala, el convenio colectivo anterior. En empresas que están en una situación económica difícil, eso es malísima noticia. Sé que algunos sindicalistas me van a decir que para eso está el descuelgue de los convenios, pero el descuelgue de los convenios en nuestra normativa es complicadísimo y además te suelen decir, no, te obliga a tener que incorporarte al convenio en un tiempo muy, muy pequeño, con lo cual al final no sirve para nada. Y luego se quita lo que para mí resultaba fundamental, era llevar la negociación colectiva al ámbito de la empresa, que es quien conoce de verdad cuáles son sus propias situaciones y su propia necesidad. Y darle la posibilidad, en esa libertad de la que usted hablaba antes, darle libertad para que sean los propios trabajadores de la empresa, que son los que conocen la realidad de su empresa, con el empresario, a negociar el convenio colectivo y las relaciones laborales de su propia entidad. Al final lo que se pretende con eso es darle mayor protagonismo a los sindicatos como entidad que necesitan oxígeno, que necesita, como la propia organización empresarial, está igual. Es que está en la falta de credibilidad que se ha establecido en la sociedad española. Esto es un problema más profundo en los partidos políticos. Ahora vemos las elecciones municipales regionales que vamos a acabar viendo en algún periódico. Se necesita alcalde y concejales para el ayuntamiento tal, porque me cuentan y me río que nadie quiere en los partidos nuevos, sobre todo en los partidos nuevos no encuentran, los viejos porque les amarran para que no se sigan, pero también con muchísimas dificultades. Pero ¿quién se va a meter en la clase política si ahora nada más que hay descrédito y entre ellos mismos se fulmina? Bueno, pues a nivel sindical han ido bajando muchísimo el número de afiliados y su presencia en la sociedad se limita a grandes empresas, pero también ya compartiendo con otros sindicatos. Y esto es una cuestión de eso. Y de las organizaciones empresariales, pues de COE, desde luego COE, CEPIME, ¿qué vamos a hacer? Pues es que esto es también su falta de credibilidad. Vamos a ser justos, es similar. No, están bajo mínimos, o sea, la organización, la prueba está en que ahora mismo están prescindiendo de ella y prácticamente no se les oye, ¿no? O sea, quiero decir que han caído también de una manera espectacular. Yo creo que ha habido unos movimientos erráticos excesivamente frecuentes y muy notorios, y ha hecho que el prestigio de estas organizaciones, sean sindicatos o sean patronal, haya caído en picado. El gobierno pues interviene cuando yo creo que no, que lo que debería hacer era fomentar y en la medida que le sea posible prestigiar estas organizaciones, porque a fin de cuentas nos hacen falta, el diálogo social tiene que establecerse a través de estos interlocutores, y yo creo que lo que debería hacer, lejos de disminuir o de atentar contra su prestigio, lo que debería hacer era fomentarlo, de
vamos a ver, los sindicatos bien representados por los trabajadores, o representando adecuadamente a los trabajadores, y por otro lado la patronal que cumpla su función real. Pero no, intervienen en todo, y lo tenemos ahora mismo cómo se ha determinado lo del salario mínimo interprofesional, ¿no? Por decreto. Creo que, en fin, esas cosas pues deberían mirarlas. En Francia tenemos unos sindicatos fuertes, pero también una patronal muy fuerte, que ahora mismo les ha tenido que llamar el presidente a negociar ante todo esto de los chalecos amarillos. Yo estoy a favor de que tiene que haber cauces y tiene que haber, por supuesto, sindicatos. Dios me libre de decir lo contrario, si no sería un abuso. Lo que pasa es que tienen que ser sindicatos modernos y útiles, no centros donde se producen, iba a decir, liberados, que yo no sé qué hacen en esos tiempos de liberados. Dicen que trabajan mucho, yo no lo sé, no entiendo la figura del liberado, de verdad, lo digo sinceramente. Pero precisamente porque cuando tú llevas que la negociación que prevalece, la negociación colectiva que prevalece es la del sector sobre la de la empresa, tú lo que estás sin querer o queriendo, lo que estás fortaleciendo son las negociaciones colectivas de las grandes empresas, que son al final las que tienen peso, consigues además que la pequeña y mediana empresa sea la que sufra esa negociación colectiva, porque es la que no tiene capacidad de ajustarse muchas veces a esos salarios. Todos sabemos que las grandes empresas son las que pueden pagar más, pero también llegado el momento de la verdad son las que tienen más facilidad para deshacerse de sus centros productivos. Eso es. Al final, la pequeña y mediana empresa, que es la que genera puestos de trabajo en España, es la que va a sufrir una vez más. Además, lo va a sufrir el propio trabajador, porque esta decisión de la ultraactividad de convenios y de que la negociación colectiva que prevalezca sea la del sector, lo que va a generar también es muchísimo más desempleo y mucha más precariedad laboral. Justo lo contrario de lo que se pretende, como va a pasar con la subida del salario mínimo interprofesional, que al final lo que va a generar también, ya lo ha reconocido el Gobierno, al principio, dicen ellos, cierto impacto negativo en la creación de empleo o en la destrucción. Y lo que tenemos es subida en la cotización máxima, es decir, las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores cuando diferentes puestos de trabajo, en las máximas, las que están en el tipo máximo, una subida del 10%. Y viene la noticia, bueno, pero que no se preocupen, que no va a llegar al 21%, parece que se había dicho, como si el 10% fuera poco, que supone muchísimo dinero. Es una auténtica brutalidad. Pues supone para muchos trabajadores, que son muchos más de los que podemos por eso muchísimos más de lo que... Es que eso de subir la cotización máxima parece que es que solo lo cobran los altos ejecutivos. No, estamos hablando de que a un trabajador medio que ya tenga una antigüedad y un número de trienios considerable, ya está... A partir de 1800 euros, 1900, ¿no? Por ahí. Sí, un poquito más. Un poco más, 2000. Un poquito más, sí, pero bueno, hablamos de base de cotización, incluidas las... por eso esto también las pagas extraordinarias. Esto supone mucho más gasto para las empresas y menos retribución para el trabajador, porque el que esté topado y se le suba la base de cotización, la parte que el trabajador tiene que hacer frente al pago de seguridad social también se le va a descontar de su nómina, con lo cual estos trabajadores van a cobrar también un poquito menos. O sea, que no vayan a pensar que esto solo va a afectar a la empresa. Es verdad que hay esperanza porque quedan unos cuantos días para que acabe el año y todavía hay tiempo de que el Gobierno, como se rectifica a sí mismo, diga lo contrario, porque de esto ya ha dicho varias cuestiones. Esto hay que tomarlo un poco, lo tomamos en broma porque estamos en este tiempo de Navidad, de Adviento, de esperanza, pero de verdad es que es cómico. Es cómico cuando uno sigue las noticias económicas, hoy sí, mañana no, sí, no, o sí, no. Es decir, es un gobierno que ha llegado sin ningún programa, ningún proyecto objetivo. Estar en la Moncloa de veraneo y viajar en el Falcon para acá y para allá. Y no hay más, porque me digan ustedes qué se ha hecho en materia económica, no hay regenerado, ni no se ha regenerado nada. El país somos lo que somos y los habitantes somos lo que somos. Y es todo una especie de locura colectiva en la que se ha metido. Y el incremento de las cotizaciones, yo creo que es una política absolutamente equivocada y además es opuesta a lo que se venía diciendo y se venía preconizando pues como uno de los elementos que podía mejorar la economía y podía mejorar el empleo. Siempre se ha estado hablando de que aquí las cotizaciones sociales son excesivamente altas y las políticas, y además que es la que venía siguiendo el PP y en fin, estaban esperando también las condiciones adecuadas para poder hacerlo,
era la de bajar las cotizaciones sociales, porque a fin de cuentas esto aquí en España, en otros países no, pero es una imposición más y muy importante. O sea, ya hoy nos encontramos con casi un 40% que se aplica de cotizaciones sociales sobre el salario, pues si esto ahora se incrementa, ya me diré usted a dónde va. Luego hablamos de los autónomos. Hemos comentado aquí en alguna ocasión que aquí el 96% del empleo es autónomo y pequeña empresa, el 96%. Resulta que se está hablando de que se va a mejorar la nueva ley de autónomos, que se va a mejorar su situación, y lo que se ha hecho es incrementar las cuotas. Y además lo están haciendo precisamente aquellos que más alardeaban de que el autónomo no había derecho a lo que se estaba haciendo en España, que son precisamente los comunistas de Podemos y que son los socialistas de Sánchez. Quiero decir que llevamos una política totalmente opuesta a lo que hoy todos los economistas dicen que debería ser la línea que España debe seguir si se quiere seguir mejorando el empleo, reforzando la situación de las empresas, porque hay muchas empresas en situación muy precaria y a punto de cerrar, y en una situación como la que se nos plantea en un futuro no muy largo, esto puede ser un verdadero desastre. Esto me recuerda a aquella película de los hermanos Marx en el oeste, aquella frase de Más Madera, que iban en el tren, destrozando el tren para poder echar madera para que el tren siguiera funcionando. Aquí hay que hacer frente a unos compromisos económicos gigantescos, sobre todo con los nacionalistas y los independentistas, hay que pagar como sea. Bruselas nos obliga a cuadrar las cuentas y la única manera que tienen ellos de cuadrar las cuentas cuando están aumentando el gasto es aumentando la recaudación. Van a lo que creen que es fácil, pues eso, aumentar cotizaciones sociales, tanto de autónomos como de empresas, impuestos sin tener en cuenta que te estás quemando, en este caso, estás quemando la madera de tu economía real. Estás consiguiendo, vas a conseguir que seamos todavía muchos más caros, menos productivos. Cuando hablamos de productividad, hablamos del coste real que tenemos en España para producir nuestras materias de negocio, y esto va a incrementar todavía, nos va a hacer mucho más improductivos. A mí me hace muchísima gracia que somos capaces como ciudadanos, y lo he dicho en alguna ocasión, creer en el efecto mariposa, que una mariposa bate sus alas en Japón y aquí puede generar un ciclón. Y sin embargo en economía pensamos que todo vale y que no pasa absolutamente nada. Una cosa o la contraria. Da igual. Y esto no es precisamente el batir de las olas de una mariposa, de las alas, perdón. Esto es algo mucho más grave. Y además podemos ver un ejemplo, y no sé si ustedes han caído en ello, cuando ahora ha intervenido Macron en televisión esta semana, en hora máxima audiencia en Francia, a las 7 y pico, ha dicho unas cosas, una cuestión muy interesante. Las subidas no tendrán cotización, es decir, por ejemplo, las subidas de 100 euros que ponían no sé para qué. La otra subida que daban una posible paga que quedaba potestad de los empresarios, pero no tendrá cotización económica, es decir, será pelada, es decir, sin retenciones ni nada por parte de Hacienda. Este es un detalle, don Aurelio, muy interesante. Muy interesante, yo lo escuché sí, y lo entiendo perfectamente. Mire usted, hoy la cotización tiene una incidencia importantísima a la hora de la decisión de incorporar a un trabajador a una empresa. Hoy se piensa tanto, o no se piensa casi tanto en el salario como en lo que representa de cotización de este trabajador. Si ahora se incrementa, va a hacer que muchas empresas se piensen a la hora de aumentar su plantilla, porque tiene que tener en cuenta esos costos y habrá que ver si la rentabilidad de la empresa lo permite. Entonces, yo creo que es un error de bulto. Es un detalle muy curioso. Cuando uno gestiona una plantilla, gestiona una empresa, cuando contrata, como bien dice don Aurelio, sabe que aproximadamente un 40% del coste es un coste que no ve el trabajador, pero es un coste real que va dentro del coste salarial, que son las cotizaciones, y luego cuando uno hace los cálculos no solo hace el cálculo de la cotización, que es un 30 y tantos %, sino también tiene que pensar que ese trabajador puede caer de baja, puede tener una serie de contingencias, y sabes que es normal, que nadie está diciendo que nadie se ponga malo, pero tú sabes que tienes que tener, y al final tú sabes que tu coste laboral de cada trabajador va a suponer sobre esas 100 euros que va a cobrar, hay aproximadamente un 40 y tantos % de sobregasto. Y eso en España, en comparación con otros países europeos, es mucho dinero. Pues no tenemos tiempo para más en esta jornada. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Y a ustedes, paz y bien.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.